Shalom a todos, buenos días. 16 de febrero del 2024. Primera edición y posiblemente única porque hoy es viernes y entra Shabbat tempranito. Comencemos. El ataque con misiles de ayer en Safed, en el ataque, un misil cayó en la entrada del centro médico Ziv. El hospital publicó hoy una documentación de los momentos de la caída del misil. En el ataque con misil murió el soldado sargento Amar Sarabanjo, de bendita memoria, y otras 10 personas resultaron heridas, quienes fueron evacuados y atendidos en el centro médico Ziv. En un vídeo transmitido, vemos como el guardia de seguridad del centro médico gestionado por Gadvam dirige a las personas al centro médico para llegar a una zona protegida e incluso ayuda a la madre y al pequeño a bajar de su vehículo cerca del momento de la caída y corre para ponerlos a salvos. El director del centro médico Ziv, profesor Salman Sarka, afirmó que desde el comienzo de los combates en el norte hemos atendido a unos 170 heridos de combate en Ziv y está claro que Hezbollah se ha fijado como objetivo atacar al hospital. También como ya ocurrió en la Segunda Guerra del Líbano, nuestro equipo funcionó correctamente y atendió a los heridos a pesar del ruido de misil cayendo en la entrada del ZIF. Todos estamos comprometidos con nuestra misión de salvar vidas y llevar alivio a nuestros heridos y enfermos. Pronto mejoraremos nuestra capacidad después de que el ministro de Salud nos anunciara como un supercentro para traumatología en el norte, tras la aprobación del presupuesto. O sea que si Israel ataca hospitales en donde eh, se esconden terroristas, se los acusa de crímenes de guerra. Pero si terroristas atacan hospitales donde únicamente hay civiles, no se los denuncia. Hay un rasero especial. O sea, hay leyes que son contra Israel y hay leyes que son contra los demás. Este doble rasero viene de los tiempos bíblicos. Fuentes familiarizadas con las negociaciones sobre un acuerdo de intercambio dijeron al periódico libanés Al-Akbar, afiliado a Hezbollah, que durante las conversaciones en el Cairo, la delegación israelí presentó una propuesta para un acuerdo de intercambio que incluía una etapa en su ejecución y dentro de cuyo marco todos los civiles y soldados serían liberados. Según la propuesta israelí, se establecerá una clave para liberar a 3 prisioneros de seguridad por cada secuestrado judío, con la posibilidad de aumentar ligeramente el número de prisioneros de seguridad que serán liberados. Según el informe, Israel insistió en una tregua temporal, un breve alto el fuego por tiempo limitado, durante el cual las actividades de la Fuerza Aérea cesarían solo 6 horas al día, similar a la implementación de la tregua anterior. Además, Israel se opuso al aumento de la ayuda humanitaria en la franja de Gaza, aceptó
la retirada de la Fuerza de Defensa de Israel solo de las zonas densamente pobladas y anunció que habría barreras permanentes en la franja de Gaza que impedirían el paso entre el norte de la franja de Gaza, el centro y el sur. Después que terminan las conversaciones en el Cairo, el líder de Hamas, Ismael Haniyeh, dijo que cualquier acuerdo debe garantizar un alto el fuego, la retirada del ejército de la franja de Gaza y la realización de un acuerdo serio de intercambio de prisioneros. Los líderes de Canadá, Australia y Nueva Zelanda emitieron una declaración conjunta. En medio de informes de una inminente operaciones de la Fuerza de Defensa de Israel en Rafah, en la que piden un alto al fuego humanitario inmediato. Estamos profundamente preocupados por los indicios de que Israel está planeando un ataque terrestre en Rafah. También se escribió que una operación militar en Rafah sería un desastre. Sería un desastre para ellos. Para nosotros ya fue y sigue siendo un desastre. Y sería un desastre para ellos. Que detengan el desastre, estos firmantes de esta carta, pidiendo que se devuelvan a todos los secuestrados sin ningún tipo de condición. Nadie firma una carta así. Y si firman una carta así, habría que darle el mismo valor a esa carta que firman, que devuelvan a los secuestrados, con el no ingresar en Rafah, o sea, con este tipo de cartas. O sea, tienen el mismo valor, es decir, ninguno. El artículo que voy a decir ahora, realmente yo no sé. La organización, no sé cómo, yo de inglés nada. Middle East Media Research Institute, yo no sé si está bien dicho, está mal dicho. Intenté eh, hacer en inglés Span-English, con sede en Washington, publicó una traducción de una declaración dada por el comandante de la Armada iraní a los medios de comunicación en Irán, en la que afirmaba que la Antártida es territorio iraní. En cualquier momento sale también una carta diciendo que la luna es territorio iraní. Incluso afirmó que Irán tiene la intención de estacionar fuerzas militares en la Antártida y llevar a cabo allí actividades militares de investigación. Bueno, es posible. A lo mejor el gobierno argentino le vendió territorio de la Antártida a Irán. Pudo haber pasado. ¿Por qué no? Tenemos derechos de propiedad en el Polo Sur. Tenemos planes de colocar allí nuestras banderas y realizar trabajos militares y científicos, afirmó el comandante de la Armada iraní, el almirante Sharam iraní. La red Fox, que informó sobre la cita del comandante de la Armada iraní, se dirigió al portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos para preguntarle si el levantamiento del congelamiento de los fondos iraníes por valor de 6.000 millones de dólares en fondos mantenidos en Qatar, que la administración anunció recientemente, podrían ser utilizados por Irán para establecer una base militar en la Antártida.
Los fondos iraníes retenidos en Qatar no pueden utilizarse para ninguna actividad en la Antártida. Estos fondos solo pueden utilizarse para comprar bienes humanitarios, es decir, alimentos, medicinas, equipos médicos y productos agrícolas, dijo un portavoz del Departamento de Estado. Todos sabemos eh, qué significa, con la experiencia que tenemos de los camiones que entran en Gaza, qué significa bienes de ayuda humanitaria. Eh, el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, ya se burló de la Casa Blanca tras la liberación de los fondos y dijo que Irán utilizará los fondos donde sea necesario. Yonah Jeremy Boff, autor del libro Target Teherán, perdón, dijo que esto es la continuación de la provocación de Irán en los países occidentales y en particular en los Estados Unidos, junto con sus ambiciones de de expansión a otras regiones del mundo y el aumento de la amenaza para Occidente. Los planes futuros de Irán para tratar de expandir su presencia militar y su influencia en la Antártida no solo violan los acuerdos multilaterales sobre el tema, sino que continuarán la tendencia de agresión del régimen en todo el mundo, ya sea a través de su terrorismo en todos los continentes o su piratería desenfrenada en el ámbito marítimo. La República Islámica sigue demostrando por qué es un peligro para la estabilidad mundial y por qué el papel de Israel y el Mossad siguen siendo fundamental para impedir que obtenga armas nucleares. Cada vez que Teherán extiende sus tentáculos hacia una nueva zona para perturbar el orden promovido por Occidente, Estados Unidos y sus aliados tienen una oportunidad de asumir más en serio la amenaza nuclear. La Antártida puede parecer una amenaza lejana, pero si Occidente se comporta tan dócilmente como lo hizo cuando Irán expulsó recientemente a los inspectores de armas nucleares, la República Islámica solo se fortalecerá en una trayectoria diferente. O sea que Irán sigue haciendo y diciendo lo que quiere, se le ríe en la cara a Bush, se le ríe en la cara a Europa, se le ríe en la cara a todo el mundo. Y ahora con esta nueva idea en la Antártida. Decenas de activistas de la organización Torat Le'ima y madres guerreras de la organización Marcha de las Madres llegaron ayer al cruce fronterizo de Nitzanim para impedir la entrada de camiones de ayuda de Hamas a la Franja de Gaza. Poco después de que los manifestantes llegaran al lugar, la Fuerza de Defensa de Israel cerraron el cruce e impidieron la entrada de camiones. Sima Hasson, presidenta de la organización Marcha de las Madres de los Guerreros y madre de dos combatientes en el frente, dijo: quiero agradecer a todos los que vinieron hoy aquí para detener la introducción de ayuda al enemigo durante la guerra. Esta ayuda puede ser humanitaria para los ciudadanos del enemigo, pero en realidad no lo es para nuestro pueblo y nuestros secuestrados, ya que no han recibido nada durante 4 meses, ni siquiera las medicinas que hemos mandado, y están encerrados en lo profundo de los túneles. Esta ayuda representa un peligro claro para nuestros combatientes que están muriendo en Gaza
y frustra nuestra posibilidad de devolver los secuestrados a casa. Ni un grano de ayuda entrará en Gaza hasta que los secuestrados sean devueltos. Lo detendremos con nuestro cuerpo, dijo Hassan. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tendrían que estar todos los habitantes de buena voluntad del pueblo de Israel. El Comité Supremo de Vigilancia de los Árabes de Israel convocó a la participación pública en una manifestación masiva el próximo sábado en Kfar Kana, exigiendo un alto el fuego en la Franja de Gaza y el fin del caso de los secuestrados y la liberación de los terroristas encarcelados en Israel. El comité de seguimiento también convocó a manifestaciones exigiendo un alto el fuego y contra la acción militar de Israel en Rafah. Yo no se ponen en la misma balanza a la gente que fue secuestrada de un festival de música, de un kibutz, en la misma balanza los ponen con la gente que está encarcelada por cometer delitos. Esto yo no, ¿cómo ponen la misma balanza unos con otros? El anuncio del comité de seguimiento publicado en el sitio web de noticias Al-Hermak se afirma que las decisiones sobre las manifestaciones de protesta se tomaron en el contexto de los informes en Israel sobre la intención de prender acciones militares en Rafah y las consecuencias de tal acción sobre los vecinos de la zona. Según el comité de seguimiento, una posible acción de la Fuerza de Defensa de Israel en Rafah podría conducir a la comisión de crímenes más graves que los cometidos hasta ahora en la Franja de Gaza. ¿A qué crímenes se refiere? A los crímenes que hacen los terroristas, porque hay una guerra. No sé si se han enterado. Y estos pueden ser los crímenes más graves contra la humanidad comprendidos en el periodo actual. El Comité de Seguimiento pidió a la comunidad internacional que actúe para salvar al pueblo palestino y detener la locura del gobierno de exterminio israelí antes que ocurra otro terrible desastre. En contrapartida, yo espero que este fin de semana Israel empiece a actuar en Rafah. El ministro de Defensa, Yoav Galán, convocó ayer al Comité Militar Supremo, Preparación de Emergencias, que llevó a cabo un ejercicio de preparación interna para un escenario de guerra en la zona norte, que incluye la posibilidad de dificultades en el suministro de electricidad y energía, el transporte de alimentos y la evacuación. Pacientes complejos desde sus hogares hasta los hospitales. El ejercicio que fue organizado de antemano como parte de una serie de ejercicios que tuvieron lugar en los últimos meses, se llevó a cabo bajo la dirección de la Autoridad Nacional de Emergencia del Ministerio de Defensa, con la participación del ministro de Construcción, Shlomo Karay, el ministro de Interior, Moshe Arbel, el ministro de Salud, Uriel Bosso, el director general del Ministerio de Defensa, Eyal Samir, y el jefe Yoram Laredo. El comandante del Comando del Frente Interno, Mayor General Rafi Milo, y representantes de los organismos de seguridad. Durante el debate, el ministro de Defensa enfatizó que tiene la intención de realizar una serie de ejercicios para promover la preparación del ámbito civil para un escenario de guerra en el ámbito norte y encargó formular un plan para establecer un sistema de defensa para los activos estratégicos del Estado de Israel. El evento resume un proceso que ha estado ocurriendo
en los últimos 2 meses y abre un nuevo procedimiento de trabajo. La guerra en Gaza está progresando de manera impresionante. El plan militar está funcionando y controlamos el norte de la Franja de Gaza. Controlamos Khan Yunis en un alto nivel por encima y por debajo del suelo. Y continuaremos nuestras operaciones en la zona de Rafah y otros lugares, dijo el ministro Gallant. Destacó que, al final del día, jamás como organización militar y gubernamental no existirá en la Franja de Gaza. Esta es una decisión del gobierno y el sistema de seguridad y que se implementará plenamente. El tiempo será largo, pero al final del día este proceso terminará por la sencilla razón que no podemos vivir con una realidad en la que las mujeres son asesinadas y nuestros hijos y ellos son secuestrados. Y vivimos como si el mundo fuera, como para siempre, que fuera así. Respecto a la situación en la frontera norte, dijo: llegamos aquí después de un día intenso en el norte. Hezbollah ha subido medio clic. Hemos subido un escalón, pero no es un escalón sobre 10. Podemos atacar no a 20 kilómetros, sino también a 50 kilómetros. Y tanto en Beirut como en todas partes. Las fuerzas de defensa de Israel tienen otra fuerza muy fuerte, muy significativa. No queremos llegar a esta situación. No queremos ir a la guerra, pero estamos interesados en llegar a un acuerdo que permita a los residentes del norte regresar de forma segura a sus hogares mediante un proceso de acuerdo. Pero si no hay otra opción, trabajaremos para traerlos de regreso y crear la seguridad adecuada para ellos. Esto debería quedar claro, tanto para nuestros enemigos como para nuestros amigos. Y como lo han demostrado el Estado de Israel y el sistema de defensa de Israel en los últimos meses, cuando lo decimos en serio. No tenemos ningún interés en la guerra, pero debemos prepararnos. Los aviones que actualmente vuelan sobre los cielos del Líbano tienen objetivos y saben cómo cambiar el ataque de un lugar a otro. En caso de guerra, los precios contra el Estado de Israel son precios elevados, pero son catastróficos para el Líbano y para Hezbollah. Es aconsejable que utilicemos la vieja idea romana que dice: quienes quieran la paz, se preparen para la guerra, dijo el ministro de Defensas. El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, afirmó en una entrevista que Hamás no es una organización terrorista. He trabajado con muchos grupos de terroristas. Hamás no es una organización terrorista, sino un movimiento político, afirmó. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, atacó las palabras. El apoyo de la ONU a Hamás finalmente ha sido expuesto en vivo por televisión. El secretario general adjunto de la ONU afirma en vivo que Hamás no es una organización terrorista, sino un movimiento político. Erdan se preguntó: ¿no es terrorismo el bárbaro asesinato de cientos de ciudadanos? ¿No es terrorismo la violación sistemática de mujeres? ¿No es terrorismo un intento de cometer genocidio? Esta es la cara de la ONU hoy, una organización que blanquea el terrorismo, promueve a Hamás y culpa a las víctimas. Erdan añadió: la ONU ha perdido toda credibilidad. Señor secretario general adjunto, no puede decir que actúe en nombre de los asuntos humanitarios. Es usted un colaborador de Hamás. Los combatientes de la Unidad Magallanes y Agos de la Brigada Comando luchan en una zona densa y saturada de enemigos en el oeste de Khan Yunis
y están intensificando los ataques en la zona. Las fuerzas avanzan en la zona, despejando infraestructura terrorista, localizando y confiscando armas y eliminando a decenas de terroristas en combates cara a cara. La documentación de los combates en Khan Yunis, desde los ojos de un soldado de la unidad NUT, muestra que durante sus combates en la zona, muchos terroristas fueron eliminados y decenas de terroristas fueron arrestados. Entre ellos se encuentran los terroristas que participaron en el ataque terrorista del 7 de octubre y muchos terroristas de Nokava. En la última semana, los combatientes allanaron las casas de los familiares de los altos funcionarios de Hamas que eran utilizados como unidades de combates activos de Hamas y los purgaron. Además, los combatientes destruyeron cientos de infraestructura terrorista y atacaron desde el aire alrededor de 1000 objetivos terroristas de Hamas, liderados por el complejo de los bombarderos de la brigada. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel en lengua árabe, Abihai Andrei, reveló una conversación entre el jefe de la Dirección de Coordinación y Enlace para Gaza en la Autoridad Palestina y el director del Hospital Nasser, en el que llamó a los residentes a evacuar la zona. El jefe de la Dirección de Coordinación le dijo que el mensaje de la Fuerza de Israel es el siguiente. El mes pasado, la Fuerza de Defensa de Israel pidieron a los residentes de Khan Yunis que se trasladaran a zonas más seguras, en la zona humanitaria de Al-Muasí y de Ir al-Balá. Nosotros tenemos información que prueba que Hamas continúa sus actividades militares en el complejo del Hospital Nasser y que el complejo fue utilizado para mantener rehenes israelíes. Exigimos el cese inmediato de toda actividad militar en el recinto del hospital y la salida inmediata de los agentes militares del mismo. Si Hamas no pone fin a esta actividad terrorista en un plazo de 12 horas, la Fuerza de Defensa de Israel se reserva el derecho de actuar y tomar medidas contra esta actividad de conformidad con el derecho internacional. Añadió más tarde. Además, pedimos la evacuación de los desplazados del hospital a lugares más seguros en el área humanitaria en Al-Muasí y refugiados en Deir al-Balá. Este es el anuncio de la Fuerza de Defensa de Israel. Como le dije, doctor, según la información que tenemos, hay una actividad militar de Hamas en el corazón del hospital y exigimos que esta actividad se detenga inmediatamente. Exigimos que los agentes de Hamas sean retirados inmediatamente del hospital. Exigimos que los desplazados sean evacuados urgentemente del hospital. En respuesta, el director del hospital respondió: está bien, se ha recibido el mensaje. Ayer a la tarde se lanzaron misiles antitanques y varios cohetes hacia la ciudad de Kiryat Shmona, en el norte. Algunos de ellos cayeron sin que se disparara ninguna alarma. Se detectaron 3 caídas en Kiryat Shmona. No se reportaron heridos a excepción de una persona herida. Otra caída en el área de Margaliot golpeó una línea eléctrica y provocó un corte de energía en Margaliot, Mishgave White y Menará. Los policías y los saboteadores del Distrito Norte aislaron la escena del accidente y buscaron restos para eliminar cualquier riesgo adicional para el público. El reportero Cam News
Chen Bair estaba transmitiendo desde el norte cuando se activó una alarma en medio de la transmisión y la interrumpió. Anoche se permitió publicar que el sargento Amar Sarbanj, de 20 años, del Moshav Guía en la costa de Ashkelon, murió en el bombardeo de cohetes lanzado por la mañana contra la base del Comando Norte de Sfat. Seguimos. Los integrantes del proyecto Orden 9, que trabaja para detener el flujo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, revelan documentación que demuestra que las cajas de ayuda también se colocaron en las cajas de ayuda cascos y chalecos antibalas. Sefi Ben-Hami, fundador del proyecto, habla de los resultados de una entrevista con Arutz Sheva, pero antes que nada, presenta la dolorosa de la realidad tal como es. El Gabinete de Seguridad decidió continuar brindar ayuda al enemigo bajo fuego mientras los secuestrados están dentro y la información que recibimos después de la liberación de los dos secuestrados es que ni siquiera recibieron una pastilla de paracetamol de la ayuda, por lo que demuestra que esto es terrible. O sea, ¿cómo puede ser que Israel da algo a cambio de nada? En sus palabras subraya que la ayuda en realidad es armar al enemigo durante la guerra y acaba en manos de Hamás. Así perdemos dos cosas. Hamás es quien distribuye la ayuda. No existe la UNRWA, porque la UNRWA es Hamás. Como todo el mundo sabe y como sabíamos incluso antes del 7 de octubre. El punto principal es que el enemigo, Hamás, recibe camiones con combustible, alimentos y equipos médicos. El equipo médico va directamente a los terroristas. La comida también va a los terroristas y el resto de los alimentos se vende a precios exorbitantes. El dinero va a Hamás para comprar municiones o pagar salarios a los terroristas. En otras palabras, esto está fortaleciendo a Hamás. Al comienzo de la guerra, debilitamos a Hamás hasta el punto de que fue él quien pidió la liberación de los secuestrados. Hoy hemos logrado que Hamás sea más fuerte, que la gente allí no tenga hambre eh, y que Hamás distribuya todo lo necesario a sus habitantes, se ha convertido en dictador y nosotros seguimos inyectando dinero y alimento a Hamás. Los cascos y em, los chalecos antibalas fueron calificados de ayuda a la Cruz Roja, pero los que reciben estos cascos y estos chalecos es Hamás, quien descarga la mercancía que sale de Egipto, y es él quien dará los chalecos y cascos a los terroristas. El hecho de que tengan el símbolo de una Cruz Roja, o sea, blancos y no verdes militar, no es un problema. ¿Qué hay que hacer? Hay que pintarlos. ¿Y cuál es el problema? Más que seguro que también recibieron pintura verde. Además de los cascos y chalecos en cuestión, la Orden 9 reveló la introducción de carretillas elevadoras y generadores de electricidad para dar electricidad a los túneles. A cada camión que entra se le extrae el combustible, dejando solo el combustible permitido que que les permite regresar a Egipto. Por eso nos levantamos
y la gente se puso de pie con pleno consenso que incluye gente de izquierda, de derecha, gente del sur, de Tel Aviv. Están de acuerdo en el mismo punto. Y si hemos llegado a esta situación, el primer ministro y el gabinete deben despertar y dejar claro que incluso si están comprometidos con Estados Unidos, estas cosas no entrarán. A nuestra pregunta, Benheim nos habló de la agresión que sufren los manifestantes por parte de la policía y las fuerzas que vienen a bloquear la protesta, aunque está convencido de que el policía de campo y el comandante de la estación que reciben las instrucciones y están obligados a llevarlas, no apoyan la medida, especialmente porque son ellos los que perdieron a amigos y conocidos en la masacre del 7 de octubre. Sobre el inicio de la protesta, Benheim dice que todo empezó con su protesta junto a su esposa e hija, quienes llegaron al lugar, se manifestaron e intentaron detener los camiones, lo que les costó los golpes que recibió y el arresto. Pero al día siguiente ya habían varios manifestantes individuales y un día después el número aumentó y así sucesivamente. En cuanto a la falta de cobertura mediática en torno a hallazgos graves como los cascos, chalecos insertados con la ayuda a la Franja de Gaza, Benheim dice que aunque tiene mucho que decir sobre los medios, no cree que su papel sea el de criticar. Su, eh, su, su papel es despertar a la gente. Los medios cubren lo que interesa. Desafortunadamente, no toda la gente viene, la gente se siente cómoda sentada en el sofá. Por eso esta es una protesta activa en la que bloquean los camiones con sus cuerpos. Necesito que la gente se levante por la mañana y abandone la jornada laboral. Y eso es lo que estoy haciendo. Hasta que no liberen el último de los secuestrados, no debe pasar ningún camión. Y mientras tanto, recibe reacciones de refuerzo de sus amigos que ahora luchan en Khan Yunis y saludan el bloqueo de los camiones. Se espera que el próximo domingo él mismo pase del orden 9 al orden 8, se ponga el uniforme de reserva y se dirija a la frontera libanesa. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, teniente coronel Agari, comentó ayer a la tarde sobre la operación militar que comenzó en el hospital Nasser en Khan Yunis. Agari reveló un documento de la investigación de terroristas de Hamas que admitió: durante la guerra, decenas de agentes de Hamas estuvieron en el hospital Nasser de Khan Yunis. Allí estaban retenidos al menos 10 rehenes. El terrorista describió durante el interrogatorio cómo agentes de Hamas vigilaban las puertas y entradas de los edificios del hospital. Según él, durante la guerra había allí decenas de activistas que estaban haciendo guardias. Estaban en una parte de una de las salas, al lado de las habitaciones donde había muchos guardias. Esto es explotación de los ciudadanos, aprovecharse de los ciudadanos para protegerse, son escudos humanos, así los llamaban. No vamos a los hospitales sin ningún motivo, dijo Agari. En el hospital Nasser hay alrededor de 400 personas no involucradas. Y es precisamente por esta razón que los terroristas de Hamas y la Jihad eligieron esconderse allí, después de la masacre en la que algunos de ellos participaron. Según sus palabras, de las investigaciones de los terroristas y de los testimonios de los que regresaron, se puede determinar que en el pasado los secuestrados estaban retenidos en las instalaciones del hospital. Además, teníamos información de que los cuerpos de los secuestrados también estaban detenidos en el recinto. Las fuerzas especiales de la Fuerza de Defensa de Israel han estado operando en la zona del hospital durante las últimas horas contra la infraestructura terrorista de Hamas y están realizando búsquedas
para encontrar rehenes, pero todavía no se han encontrado ningún hallazgo y todavía estamos explorando, añadió Agari. Hasta ahora, decenas de terroristas involucrados en actividades terroristas han sido arrestados en el área del hospital y hemos encontrado muchas armas, incluidas granadas y bombas de morteros en el área del hospital. Entre los terroristas detenidos en el hospital se encontraban terroristas que participaron en la masacre del 7 de octubre. Agari enumeró los nombres de los terroristas arrestados que participaron en la masacre. En cuanto a la situación en la frontera norte, Agari dijo que seguimos manteniendo un alto nivel de preparación. En respeto al tiroteo de Kiryat Shmona y Safed, atacamos extensamente sitios militares, bases militares e infraestructura de la fuerza Radwan en el Líbano. Añadió, estamos muy preparados en el norte para la defensa y el ataque y listos y preparados para hacer frente a las amenazas terroristas de Hezbollah. Estamos trabajando con determinación para cambiar la realidad de seguridad hasta que creemos las condiciones para que los residentes regresen al norte. Un artículo interesante el próximo. Estos fueron los términos del anuncio del gobierno israelí después de haber terminado de discutir con gran preocupación los detalles del nuevo plan político estadounidense. El gobierno está discutiendo las alarmantes iniciativas del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno rechaza estas propuestas estadounidenses ya que perjudica la posibilidad de establecer la paz. Dañan los derechos soberanos y la seguridad de Israel en la formulación de las propuestas relativas a los refugiados y al estatus de Jerusalén. Y no existe la obligación de los países árabes de poner fin a las hostilidades de las organizaciones terroristas y de sabotaje. Si estas propuestas se implementaran, la seguridad y el bienestar de Israel estarían en grave peligro. Israel rechazará cualquier intento de imponerle una solución forzada. Las propuestas presentadas por Estados Unidos no pueden dejar de ser interpretadas por los agresivos gobiernos árabes como un esfuerzo por reconciliar a ellos a expensas de Israel. Esta decisión no fue tomada por el gobierno de Netanyahu en el plan político estadounidense, ya que el plan político de estadounidense no era el de John Biden. Esta fue la decisión que tomó el gobierno de Golda Meir hace 54 años, el 22 de diciembre de 1969. Y se refería a un plan que entonces se conocía como el Plan Rogers. Estos días, cuando la opinión pública se ocupa de la relación entre Israel y Estados Unidos, que están en curso de colisión, y los titulares hablan de un nuevo plan político estadounidense que pronto se dará a conocer al mundo, vale la pena recordar que han pasado 57 años desde la mañana después de la Guerra de los 6 días. La relación entre Israel y Estados Unidos han estado en curso de colisión y nos hemos mantenido vivos. Los presidentes más amigables nos sorprendieron con presiones políticas. La mayoría de ellos no lograron hacer realidad su visión política. Una lección de historia para Joe Biden.
Plan Rogers. Retirada total con revisión fronteriza menores. El republicano Richard Nixon es considerado uno de los presidentes más amigables, pero su secretario de Estado, William Rogers, sorprendió a Israel con dos planes Rogers. El 9 de diciembre de 1969, en medio de la guerra de desgaste, Rogers publicó su primer plan político, el principal del cual era una retirada israelí casi completa de Judea y Samaria, con revisiones menores de las fronteras. Según el acuerdo Beilín-Abu Mazen, quedan más territorios en manos de Israel, como sugiere Rogers. Igualdad de estatus para Jordania en la administración de Jerusalén, en los campos de la religión, la economía y la administración civil. Permitir que los refugiados ejerzan su derecho de retorno, dejando en sus manos la decisión si desean regresar a sus hogares o recibir una compensación. Israel, como se dijo en la apertura, rechazó el plan. No hay duda de que el plan Roger fue uno de los mayores errores de la diplomacia internacional en la posguerra. Escribe Ava Evans, considerado siempre el líder del campo posicionista en la política israelí, en su libro Capítulos de Vida, página 458. El segundo plan Rogers se publicó en 1975. El 19 de junio de 1970, en forma de carta a Israel, Egipto y Jordania pidieron un alto el fuego en la guerra de desgaste durante 3 meses, a cambio de la reanudación. El alto el fuego entró en vigor el 7 de agosto de 1970 y duró no 3 meses, sino 3 años, hasta la estallida de la guerra de Yom Kippur. El plan Reagan. Hussein y Arafat fueron informados de antemano. Israel quedó sorprendido. Después de la dimisión de Nixon, fue sustituido durante 2 años por Gerald Ford, a quien se consideraba un amigo de Israel en particular, hasta que llegó a la Casa Blanca. Desde el despacho Oval, Ford estableció la política de reexaminar las relaciones con Israel, como parte de la presión de su secretario de Estado, Henry Kissinger, porque Israel no accedía a una retirada en el Sinaí lo suficientemente profunda como para su gusto. Sucesor democrático, Jimmy Carter, hostil y estúpido, fue el primero en escandalizar al gobierno israelí cuando habló por primera vez en boca de su presidente estadounidense de una patria para los palestinos. Pero en la práctica estuvo de acuerdo con el acuerdo Camp David, preparado para él por Begin y Sadat. Pero ni siquiera Ronald Reagan, también extremadamente amigable, nos agradó. Después de la Primera Guerra del Líbano, el 1 de septiembre de 1982, el día en que los terroristas liderados por Arafat abandonaron Beirut rumbo a su nuevo hogar en Túnez, Reagan publicó el Plan Reagan. El plan afirmaba que Estados Unidos ve la resolución 242 como la piedra angular de su iniciativa de paz, al tiempo que enfatizaba que la retirada de Israel debe tener lugar en todos los frentes, incluido Judea y Samaria, incluida la Franja de Gaza. El estado final de Jerusalén, decía el plan Reagan, interpreta lo que ocurrió, fue que precisamente cuando se completó la evacuación de la OLP de Beirut, Estados Unidos comenzó a implementar medidas para convertir el territorio palestino en territorio palestino. Mucho antes de que Israel conociera los detalles del plan, todos sus detalles ya estaban en manos de Hussein y de Arafat. Según el testimonio de William Quandt, Arafat recibió una copia del plan de Robert Ames
el especialista de la CIA en Oriente Medio. Incluso antes de su publicación oficial, Arafat desestimó el juicio diciendo que a los palestinos se les daría el derecho a participar en la determinación de su futuro en asociación con Jordania. Exigió que se escriba explícitamente que los palestinos tienen derecho a la autodeterminación. Los iniciadores del Plan Reagan supusieron que el debilitamiento de la OLP tras su expulsión del Líbano ayudaría a Hussein a deshacerse de la resistencia palestina en el camino hacia un acuerdo con Israel. En la práctica, Estados Unidos cometió un grave error, no por primera vez y no por última vez. El rey Hussein fue a Moscú, donde escuchó la siguiente frase del entonces gobernante de la Unión Soviética, Yuri Andropov. Me opondré al plan Reagan. Usaremos todos los recursos a nuestro alcance para torpedearlo. Con el debido respeto, la carga recaerá sobre vuestros hombros, y estos no son lo suficientemente anchos para soportarla. El 10 de abril de 1983, tras largas expectativas, Hussein rechazó el plan Reagan, tras fracasar en su intento de conseguir el apoyo de los gobernantes árabes, especialmente Arafat. El prestigio de Estados Unidos resultó dañado una y otra vez, no por primera vez ni por última vez. Becker tenía dos preguntas. James Becker, el enérgico secretario de Estado del presidente Bush, padre, no tenía ningún plan, tenía preguntas. El plan era en realidad Israel, formulado conjuntamente por el primer ministro Shamir y su ministro de Defensa Rabin, el difunto Yitzhak Rabin. Proponía negociaciones con un delegado palestino de Israel con el fin de celebrar elecciones palestinas independientes que condujeran a la autonomía palestina. Envió un mensaje al gobierno israelí, entonces todavía un gobierno de unidad nacional. Dos preguntas que hoy, después de los acuerdos de Oslo, suenan más ingenuas que las ideas de Biden. Las preguntas eran: ¿estará Israel de acuerdo en que los palestinos expulsados también participen en la delegación palestina? ¿Y participaran los palestinos de Jerusalén Este? La controversia en Israel fue feroz. Shamir quiso responder negativamente. Rabin y Pérez pidieron una respuesta positiva y entusiasta. El gobierno de unidad liderado por Shamir se desintegró durante lo que aún hoy se recuerda con el apodo acuñado por Yitzhak Rabin, el ejercicio maloliento. Bill Clinton fue, según todos los indicios, un presidente muy amigable. Frente a él estaba el gobierno de Rabin, más flexible y conciliador que cualquier otro gobierno. Como describe Itamar Rabinovich, el momento en que nuestro entonces embajador en los Estados Unidos, en su libro El umbral de la paz, página 174, Assad habría aceptado que los Estados Unidos actuaran como mediador y no en el papel acordado de patrocinador, que está erosionando la posición israelí, que en su afán por darle a Assad una promesa israelí inequívoca y mucho menos una promesa escrita, está a punto de soldar toda posible palanca de negociación de sus manos y de las manos de Israel. Después de Clinton, estuvo la hoja de ruta de Bush y luego el plan Obama. Todos los planes políticos estadounidenses que eventualmente terminaron en el basurero de la historia. Si hicimos cosas estúpidas, y hicimos muchas,
no seguiremos haciendo estupideces. Ahora también enfrentamos, además de todo esto que ya es historia, para recordarles al señor Biden, también enfrentamos las ideas de Biden. El coordinador de las operaciones gubernamentales en los territorios, el general de división Razan Alian, publicó el jueves en la cuenta Twitter de la unidad que desde hace 3 días la ONU no recoge los 500 camiones de ayuda humanitaria que esperan en el lado de Gaza de Kerem Shalom. Los camiones están a la espera de ser recogidos y distribuidos por organizaciones de la ONU después de un control de seguridad israelí. Eh, Trabajadores palestinos de Hebrón están construyendo la nueva barrera en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, según se informó ayer a la tarde en el sitio Ynet. Los trabajadores trabajan allí a pesar de la decisión del gobierno, del gabinete político de seguridad, de no autorizar a los trabajadores de Judea y Samaria a ir a trabajar a los territorios de Israel. Según el informe, el sistema de seguridad emplea actualmente a cientos de trabajadores palestinos de Judea y Samaria en la Franja de Gaza, como parte de la construcción de la nueva barrera. El ministro Nir Barkat respondió: esto es un sueño. La escandalosa decisión del Ministerio de Defensa de permitir que los trabajadores palestinos construyan la valla de seguridad en la frontera de Gaza es inimaginable y contrario a la decisión del gobierno del gabinete económico. El Ministerio de Defensa está equivocado. Pensar que está por encima de las decisiones del gobierno. Barkat añadió: el gabinete económico determinó que ningún trabajador palestino entrará en Israel y todos deben respetar la decisión al respecto. Las personas de concepción equivocada que nos trajeron el 7 de octubre no aprendieron la lección. Además, el intento de blanquear el empleo de los palestinos, conectándolos con las vallas de seguridad, es un escupitajo en la cara del público. El parlamentario Víctor Lieberman respondió: el informe de que cientos de trabajadores de Judea y Samaria están actualmente empleados por el sistema de seguridad y participan en trabajos de ingeniería en las brechas de la valla que fue destruida el 7 de octubre por Hamas es un informe delirante que atestigua de la mejor manera posible que la vieja y derrotista concepción sigue aquí. Si faltan trabajadores, se debe traer trabajadores extranjeros y no correr riesgos a costas de los ciudadanos israelíes. Pido al gobierno israelí que se despierte y cambie el disquete rápidamente. Para terminar, las noticias de hoy a la mañana, y me imagino del día, ya que hoy es viernes. El primer ministro Benjamin Netanyahu habló hoy a la noche con el presidente estadounidense Joe Biden. Esta es la segunda vez en esta semana. ¿Será por el Día de los Enamorados? La oficina del primer ministro actualizó que la conversación duró unos 40 minutos. 40 minutos. Una conversación telefónica. Claro, esta gente es de mi época. Yo cuando pretendo hablar por teléfono, a mis hijos me dicen: no, se manda mensajes, no se habla más por teléfono. O sea que el teléfono es para mandar mensajes. Y cuando uno tiene tiempo, responde. Yo respondo inmediatamente, inclusive al teléfono y a los mensajes. Bueno, parece que ya no se habla más por teléfono y esta gente
Claro, es tan antigua como yo. Por eso hablaron durante 40 minutos. Los temas de la conversación incluyeron las negociaciones para un acuerdo para la liberación de rehenes, la continuación de los combates en Gaza, con énfasis en Rafah, y la demanda estadounidense de introducir ayuda humanitaria en la franja. Netanyahu y Biden también hablaron del pasado domingo, en una conversación que duró también 45 minutos. En la conversación anterior los dos discutieron los esfuerzos en curso para asegurar la liberación de todos los secuestrados restantes en poder de Hamas. Biden subrayó la necesidad de aprovechar los avances logrados en las negociaciones para garantizar la liberación de todos los secuestrados lo antes posible. La declaración de la Casa Blanca decía que en una conversación con Netanyahu, Biden pidió medidas urgentes para aumentar la producción y la coherencia de la ayuda humanitaria a ciudadanos palestinos inocentes. Vuelvo a repetir lo que ya dije. Si la ayuda es para ciudadanos palestinos inocentes, entonces lo que hay que hacer es reducir la ayuda, si es para ciudadanos palestinos inocentes. Creo que con una camioneta alcanzará. Biden añadió en las conversaciones que no se debe promover una operación militar en Rafah, sino un plan que garantice la seguridad de los más de 1 millón de ciudadanos que allí se alojan. Que los recoja en Estados Unidos y les dé seguridad allí. Mientras tanto, el Washington Post informó que la administración Biden, junto con varios países árabes, están promoviendo un plan relámpago para la creación de un Estado palestino. Según el informe, dentro de unas semanas será posible anunciar el plan. Como dije ayer, la razón principal del rápido avance del plan es la idea de que en un futuro próximo se implementará un acuerdo para la liberación de rehenes y un alto al fuego de al menos 6 semanas. Espero nuevamente lo que dije ayer, que este fin de semana Israel entre en Rafah. Durante el periodo de gracia permitirá que Estados Unidos publique el plan y movilice apoyo adicional para su implementación. Sigo pensando que son todos sueños y los sueños, sueños son. Shalom a todos, Shabbat Shalom, si no nos vemos, y nos seguimos viendo Motzei Shabbat, si Dios quiere.